Domingo 12 de abril de 2026. Son las 3:37 de la madrugada en el sur de Texas. Mientras la mayor parte de los 320,000 habitantes de Corpus Christi duermen, el sistema que sostiene sus vidas se está desintegrando en silencio. No es una teoría, no es una proyección para la próxima década. Es un colapso hidrodinámico que ocurre en tiempo real. En este momento, los dos principales reservorios de la ciudad, Choke Canyon y el lago Corpus Christi, registran una capacidad combinada del 7,7%. Es el nivel más bajo desde que se cerraron las compuertas de las presas en 1958. Lo que los científicos de la NOAA y los hidrólogos del Texas Water Development Board han observado en los datos de monitoreo de la última semana lo cambia todo. La tasa de evaporación, impulsada por un domo de calor persistente y una humedad relativa del aire por debajo del 15%, está succionando el equivalente a un día de consumo residencial cada 48 horas, solo por exposición solar. No es un proceso lento, es una caída libre. El reloj ha comenzado a correr y marca exactamente 180 días. Ese es el margen de maniobra antes de que la demanda física supere la capacidad de bombeo de la infraestructura existente. La ciudad ha entrado oficialmente en la fase 3 de restricciones, una economía de guerra por el agua. El uso de mangueras de jardín, el lavado de vehículos y el riego de césped están prohibidos bajo pena de multas de $500 por infracción, aplicadas de forma implacable por patrullas de vigilancia hídrica que recorren los vecindarios las 24 horas del día. Sin embargo, hay un dato que las autoridades locales evitan mencionar en las conferencias de prensa matutinas. Mientras un ciudadano es multado con $500 por intentar evitar que los cimientos de su casa se partan debido a la contracción del suelo arcilloso, una sola planta de plásticos, operada en conjunto por ExxonMobil y la saudí SABIC, consumió cerca de 5,000 millones de galones de agua en el último ciclo anual. Esa cifra iguala al consumo de todos los residentes de la ciudad combinados. El sistema está acoplado a un modelo industrial que no tiene válvula de escape. La escala del riesgo es geofísica y sistémica. Si el suministro cae, no solo se detienen los grifos de las cocinas. El puerto de Corpus Christi, el mayor nodo de exportación de petróleo crudo de los Estados Unidos, que mueve 2,4 millones de barriles diarios con un valor anual de $113,000 millones, se enfrenta a un cierre operativo total. Las refinerías que alimentan este motor económico no pueden funcionar sin un flujo constante de agua dulce para sus procesos de enfriamiento y vapor. La interconexión es absoluta. Sin agua en los reservorios del río Nueces, la energía y el combustible de la nación se detienen. El gobernador Greg Abbott ya ha firmado órdenes de emergencia, pero la geografía es terca. El agua no se puede legislar para que aparezca donde la tierra se ha convertido en una costra de lodo seco y grietas tectónicas de desecación. Estamos viendo el primer gran fallo sistémico de una metrópolis moderna en el suroeste de Estados Unidos ante la aridificación permanente. El tiempo se ha agotado. Para comprender la magnitud de la catástrofe que se cierne sobre el sur de Texas, es necesario diseccionar la cronología de una hemorragia hídrica que fue ignorada durante media década. La génesis de este colapso se remonta al año 2020, cuando el sistema meteorológico de la región del Golfo experimentó un cambio de fase. Lo que inicialmente se interpretó como un ciclo de sequía estándar se transformó en un proceso de aridificación profunda. Durante 60 meses consecutivos, las precipitaciones en la cuenca del río Nueces se mantuvieron sistemáticamente por debajo del 60% de los promedios históricos. Mientras los sensores de humedad del suelo en el condado de San Patricio y Nueces registraban niveles de marchitamiento permanente, la infraestructura industrial de la región seguía una trayectoria de expansión diametralmente opuesta a la realidad geofísica. En 2022, mientras el nivel combinado de los reservorios Choke Canyon y Lake Corpus Christi descendía por debajo del umbral del 40%, entró en operación la megaplanta de plásticos Gulf Coast Growth Ventures, un coloso industrial
fruto de la alianza entre ExxonMobil y la saudí SABIC. Simultáneamente, la acería de Steel Dynamics abrió sus puertas, conectándose a una red de suministro que ya presentaba síntomas de fatiga estructural. Los datos de monitoreo de caudales son escalofriantes. Hoy, solo 12 instalaciones industriales consumen el 55% de toda la dotación de agua de la ciudad. El análisis de los contratos revela una rigidez sistémica suicida. Estas empresas operan bajo acuerdos que garantizan suministros de hasta 22 millones de galones diarios para una sola planta, incluso si los niveles freáticos se desploman. El 17 de marzo de 2026, a las 14:00 horas, el Consejo Municipal de Corpus Christi se reunió en una sesión de emergencia que marcaría el punto de no retorno. Los hidrólogos presentaron los datos del último trimestre. El sistema de reservorios había caído del 10% en enero a un crítico 7,7% en la segunda semana de marzo. Los ingenieros explicaron que a estos niveles, la presión de salida en las torres de toma de la presa de Choke Canyon comienza a enfrentar problemas de cavitación y arrastre de sedimentos pesados. El escenario es el siguiente. El nivel 1 de emergencia hídrica, el último estadio antes de que la demanda física supere mecánicamente la capacidad de entrega de la red, se declarará en mayo. Esto activa un cronómetro de 180 días. No son 180 días de advertencias, es el tiempo estimado hasta el agotamiento total de la columna de agua útil. La geografía del desastre es una red de arterias que fallan simultáneamente. Corpus Christi depende de un sistema tripartito. Sus fuentes primarias, Choke Canyon, a 120 kilómetros al noroeste, y Lake Corpus Christi, a 56 kilómetros, están en fase de piscina muerta. Su única línea de vida es el lago Texana, situado a 210 kilómetros al noreste, conectado por la tubería Mary Rhodes, una infraestructura de 227 kilómetros de longitud. Actualmente, esta tubería está siendo forzada a su máxima capacidad mecánica, bombeando 72 millones de galones por día. Sin embargo, los sensores de nivel en el lago Texana proyectan una caída por debajo del 50% para el 16 de abril y por debajo del 40% en junio. El sistema de respaldo está colapsando al mismo ritmo que el primario, un fenómeno de acoplamiento de fallos que la ingeniería civil no previó para una ventana de tiempo tan corta. A nivel geofísico, la crisis se manifiesta en la misma tierra que sostiene las viviendas. El monitor de sequía de Estados Unidos ha clasificado al sur de Texas bajo sequía excepcional, la categoría más alta posible. En las áreas residenciales, el suelo arcilloso, compuesto principalmente por esmectita y monmorionita, está experimentando una contracción volumétrica masiva. Al retirarse la humedad, el suelo se encoge, generando fuerzas de tensión que están fracturando los cimientos de hormigón de miles de casas. Las grietas no son solo estéticas, son fallas estructurales que comprometen la integridad de las edificaciones. Mientras tanto, a pocos kilómetros, el flujo de agua hacia las torres de enfriamiento de la planta de plásticos no se detiene ni un segundo. Los datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, indican que la tasa de subsidencia en ciertas áreas industriales ha aumentado un 15% debido a la extracción desesperada de aguas subterráneas para compensar la falta de flujo superficial. Es una carrera contra la física de los materiales, en la que el tiempo se mide en galones por segundo. Para los analistas de riesgos y geocientíficos, lo que ocurre en el sur de Texas no es una anomalía estadística, sino la manifestación de un ciclo de aridificación que la región no ha enfrentado en milenios. Los datos dendrocronológicos, el estudio de los anillos de los árboles, en las cuencas de los ríos Nueces y Colorado, sugieren que el suroeste de los Estados Unidos y el norte de México están entrando en una megasequía, comparable a la que colapsó las civilizaciones precolombinas hace 800 años. Históricamente, el referente más cercano era la sequía de registro, que azotó a Texas entre 1950 y 1957. En aquel entonces,
los niveles de los reservorios cayeron drásticamente, pero la diferencia fundamental radica en la escala de la demanda. En 1958, cuando se inauguraron las presas que hoy agonizan, la población de Corpus Christi era una fracción de la actual, y su cinturón industrial era prácticamente inexistente. Hoy, el sistema está acoplado a un motor de consumo que no puede ser desconectado sin provocar un colapso económico nacional. La ciencia es implacable. No estamos ante una sequía meteorológica transitoria, sino ante una ruptura del equilibrio hidrodinámico regional. Modelos climáticos avanzados del NCAR, Centro Nacional de Investigación Atmosférica, indican que la celda de Hadley se está expandiendo hacia el norte, empujando las trayectorias de las tormentas fuera del alcance de la cuenca del Nueces. Esto ha provocado que la tasa de recarga de los acuíferos y el escurrimiento superficial hacia Choke Canyon se hayan reducido a niveles cercanos a cero. El punto de quiebre se alcanzó cuando la temperatura media del agua en los reservorios aumentó 2,2 grados Celsius por encima de la media histórica, acelerando la evaporación a un ritmo de millones de galones diarios que simplemente desaparecen en la atmósfera sin condensarse localmente. Es un sistema de retroalimentación positiva. Menos agua significa mayor calentamiento de la masa hídrica remanente, lo que a su vez acelera la pérdida del recurso. El paralelismo histórico con la crisis del lago Mead en el río Colorado es inevitable, pero con un giro siniestro. Mientras que en Nevada y Arizona el consumo es mayoritariamente agrícola y residencial, en Corpus Christi el agua es la sangre de una industria que representa el 60% de todas las exportaciones de petróleo crudo de los Estados Unidos. Aquí es donde los datos de monitoreo revelan la vulnerabilidad de la infraestructura crítica. El proyecto de desalinización de Inner Harbor, que fue cancelado en septiembre de 2025, no era simplemente una opción, era el único disyuntor frente a la aridificación. El costo del proyecto se disparó de 750 millones a 1.300 millones de dólares, debido a la inflación de materiales y las complejidades de ingeniería para manejar el vertido de salmuera en un ecosistema de bahía ya hipersalino. La cancelación del proyecto por parte del Consejo Municipal, basada en presiones fiscales y debates sobre el impacto ambiental, ha dejado a la octava ciudad más grande de Texas sin un plan B, mientras el reservorio principal marca un 7,7% de capacidad. La estadística de riesgo es clara. Los modelos de acoplamiento de sistemas indican que si la columna de agua en Lake Tejana cae por debajo del 40%, lo cual se proyecta para junio de 2026, la salinidad del agua entregada a través de la tubería Mary Rhodes aumentará hasta niveles que dañarán las membranas de filtrado de las plantas de tratamiento de la ciudad. No es solo que no habrá agua, es que la poca que llegue será técnicamente inmanejable para el consumo humano sin una inversión masiva en pretratamiento químico que hoy no existe. Este fenómeno de cascada de fallos es idéntico al que se observa en los sistemas eléctricos durante un apagón masivo. Una vez que se pierde el equilibrio de carga, el sistema se autodestruye para protegerse. Pero en el caso del agua, no hay un botón de reinicio. La interconexión con el norte de México agrava la tensión geopolítica del recurso. El Tratado de Aguas de 1944 obliga a un flujo constante entre ambas naciones, pero con la cuenca del río Bravo en condiciones similares de colapso, la presión sobre los acuíferos compartidos ha llegado a un punto de fricción sin precedentes. Los sismógrafos en la región han comenzado a registrar microsismos de origen antropogénico, vinculados no a la actividad tectónica de placas, sino al reajuste de las capas de sedimentos debido a la extracción masiva y desesperada de agua subterránea. La Tierra se está hundiendo, literalmente, mientras intenta exprimir las últimas gotas de humedad de sus poros. El escenario para el verano de 2026 no es una crisis de suministro, es una reconfiguración geofísica y económica de toda la frontera sur, donde la disponibilidad de agua ha dejado de ser una variable económica para convertirse en una restricción física absoluta. La tragedia de la escasez hídrica en el sur de Texas
no se manifiesta únicamente en reservorios vacíos. Se expresa en una fractura social y estructural que está desmantelando la vida cotidiana de 500.000 de personas. A 120 kilómetros río arriba de Corpus Christi, en la pequeña comunidad de Three Rivers, el colapso ya no es una amenaza futura, es una realidad absoluta. Con una población de 2.000 habitantes, este enclave dependía directamente del reservorio Choke Canyon. En marzo de 2026, tras un reajuste técnico en las operaciones de las compuertas para priorizar el flujo hacia el nodo industrial de la costa, la toma de agua municipal de Three Rivers quedó literalmente suspendida en el aire, succionando lodo y oxígeno. La imagen es perturbadora. Ciudadanos haciendo fila bajo el sol abrasador de Texas para recibir raciones de agua embotellada distribuidas por la Guardia Nacional, mientras a menos de una hora de distancia, las chimeneas de la planta de Gulf Coast Growth Ventures siguen expulsando vapor de agua hacia una atmósfera que se niega a devolverlo en forma de lluvia. Esta pequeña ciudad es el paciente cero de lo que ocurre cuando el balance hídrico se rompe. El gerente municipal de Three Rivers ha denunciado que fueron engañados con datos de modelado que aseguraban suministro hasta 2027. La discrepancia entre los datos oficiales y la realidad física ha dejado a 2.000 personas en un limbo logístico, perforando pozos de emergencia de forma desesperada en un acuífero cuya calidad de agua es, en el mejor de los casos, cuestionable. Mientras tanto, en los vecindarios residenciales de Corpus Christi, como Southside o Lakeshore, el desastre es de naturaleza geofísica y financiera. El suelo de esta región está compuesto predominantemente por arcillas de alta plasticidad, montmorillonita. Estas arcillas tienen la propiedad de expandirse y contraerse violentamente según su contenido de humedad. Al entrar en el tercer año de sequía extrema, el suelo se ha encogido a niveles sin precedentes, creando vacíos debajo de las estructuras de concreto. Miles de propietarios de viviendas, como la familia Martínez en el sector de Kings Crossing, están viendo cómo sus hogares se parten por la mitad. Las grietas en las paredes son lo suficientemente anchas como para introducir una mano, y las puertas han dejado de cerrar debido a la torsión de los marcos. La paradoja es cruel y sistémica. Bajo las restricciones de fase 3, los residentes tienen estrictamente prohibido regar el suelo que rodea sus cimientos. Hacerlo se considera un uso no esencial y conlleva una multa inmediata de $500 por incidencia, monitoreada por patrullas hidrológicas que utilizan cámaras térmicas para detectar humedad en horas nocturnas. Reparar un cimiento fracturado por la sequía hoy tiene un costo que oscila entre los $45,000 y los $70,000, una cifra que los seguros de hogar en Texas están comenzando a clasificar como daño por fenómeno geofísico no cubierto. El impacto económico residencial se estima ya en más de $450 millones en pérdidas de valor inmobiliario solo en el último semestre. Pero el verdadero epicentro del riesgo está en el canal de navegación de Corpus Christi. El puerto, responsable de mover el 60% de las exportaciones de crudo de los Estados Unidos, es un ecosistema que respira agua dulce. Las refinerías de Valero, Citgo y Flint Hills Resources requieren volúmenes masivos de agua para sus torres de destilación y sistemas de enfriamiento por evaporación. Un análisis técnico revela que por cada barril de petróleo refinado se consumen aproximadamente entre 50 y 100 galones de agua dulce. Si la ciudad se ve obligada a declarar la emergencia de nivel 1 en mayo de 2026, estas plantas enfrentarán recortes obligatorios de suministro del 30% al 50%. Las consecuencias de este recorte no se quedarían en Texas. Si las refinerías de Corpus Christi reducen su producción, el suministro de combustible para aviación, Jet-A, de los aeropuertos internacionales de Dallas-Fort Worth, DFW, y Houston, IAH, entraría en una fase de escasez crítica en menos de 72 horas. El precio de la gasolina en el Triángulo de Texas podría dispararse un 25% casi instantáneamente. Sean Strawbridge, ex CEO del puerto, ha advertido que el impacto internacional sería devastador.
La interrupción de las exportaciones de 2,4 millones de barriles diarios enviaría ondas de choque a los mercados energéticos globales, elevando el precio del crudo Brent y afectando la seguridad energética de aliados estratégicos. Es un sistema de dominó donde la primera ficha es una gota de agua que ya no llega al río Nueces. En el ámbito ecológico, el panorama es de una zona muerta en expansión. El delta del río Nueces, un ecosistema vital para la cría de camarones y especies comerciales en el Golfo, está sufriendo un proceso de hipersalinidad. Al no haber descargas de agua dulce desde los reservorios, la salinidad de la bahía ha superado las 50 partes por mil, niveles que son letales para la mayor parte de la vida marina local. Los pescadores comerciales de la zona informan de una mortandad masiva de pastos marinos y una ausencia total de juveniles de especies clave. El costo de la restauración ecológica, si es que alguna vez el ciclo se revierte, se calcula en miles de millones de dólares. Aunque los biólogos de la Universidad de Texas A&M Corpus Christi sugieren que el daño a la biodiversidad podría ser irreversible bajo el nuevo paradigma de aridificación. La logística de emergencia es ahora la única prioridad del Estado. El gobernador ha autorizado una inversión de 150 millones de dólares para la creación de campos de pozos de emergencia, pero los geólogos advierten sobre un peligro oculto: el hundimiento del terreno o subsidencia. En áreas del sur de Texas, la extracción masiva de agua de los acuíferos inferiores para alimentar a la industria está provocando que la superficie del suelo descienda a un ritmo de 3 a 5 centímetros por año. Esto no solo destruye tuberías de gas y líneas eléctricas, sino que aumenta la vulnerabilidad de la ciudad ante futuras marejadas ciclónicas. Es una carrera suicida contra el tiempo y la física. Hoy, mientras las luces de las antorchas de las refinerías iluminan el horizonte de la bahía, miles de ciudadanos de Corpus Christi viven con el sonido constante del crujido de sus casas. La tensión es palpable en cada fila del supermercado, en cada reunión de vecinos. La sensación es de una traición contractual. La ciudad que invitó a los gigantes industriales a sus costas, ahora descubre que no tiene el poder legal para cerrarles el grifo, mientras sus propios ciudadanos son multados por intentar salvar sus hogares de la tierra que se desmorona. El reloj sigue marcando los 180 días. El sistema de respaldo del lago Tejana está bajando un 1% cada semana. La catástrofe no es una probabilidad, es un evento cinético que ya está en marcha, y el costo humano, económico y geológico apenas está empezando a ser contabilizado en los libros de historia del desastre americano. El futuro de Corpus Christi y, por extensión, de la infraestructura crítica del suroeste de Estados Unidos y el norte de México, ha dejado de ser una proyección para convertirse en una cuenta regresiva física. Al entrar en el último trimestre de la ventana de 180 días, los modelos de simulación hidrodinámica muestran un escenario que los ingenieros llaman punto de interrupción. Si para junio de 2026 el lago Tejana, el último pulmón de la ciudad, desciende por debajo del umbral crítico del 40%, el sistema entrará en una cascada de fallos sin disyuntores. No se trata simplemente de que los grifos dejen de verter agua. Se trata de una descompensación química y mecánica de toda la red de distribución. A niveles tan bajos, la concentración de sólidos disueltos totales y la intrusión de sedimentos arcillosos en las tomas de succión inutilizarán las membranas de filtrado, obligando a un cierre técnico preventivo de las plantas potabilizadoras para evitar daños estructurales irreparables. El riesgo se propaga mucho más allá de las fronteras municipales. El puerto de Corpus Christi, el tercer nodo de exportación de crudo más grande del planeta, es hoy el punto más vulnerable de la seguridad energética estadounidense. Un análisis de impacto económico sugiere que un cese operativo de 30 días en las refinerías de la zona debido a la falta de agua dulce generaría una pérdida directa de 9,000 millones de dólares y un efecto inflacionario en los precios del combustible que se sentiría desde Monterrey, México, hasta los centros logísticos de Chicago. La interdependencia entre el agua y la energía es total. No hay petróleo sin agua, no hay transporte sin petróleo. Y en el verano de 2026, la física está ganando la partida a la economía.
El concepto que los científicos de la Universidad de Texas A&M y expertos del Servicio Sismológico Nacional en México están subrayando es la aridificación. A diferencia de una sequía, que es un evento temporal con retorno a una media histórica, la aridificación es un cambio de régimen permanente. Los datos de la NOAA para el semestre de abril a septiembre de 2026 no muestran señales de un fenómeno del Niño lo suficientemente potente como para romper el domo de alta presión sobre el sur de Texas y el noreste mexicano. Estamos ante el nacimiento de un nuevo desierto funcional, en una zona que solía ser el corazón industrial de la costa del Golfo. Las medidas de emergencia actuales, como los campos de pozos autorizados por el gobernador Abbott, son analgésicos para una enfermedad sistémica. Aunque la salida teórica de estos pozos se estima en 26 millones de galones por día, el rendimiento sostenido es una incógnita geológica. La extracción acelerada está provocando una descompresión de los acuíferos profundos que podría derivar en eventos de subsidencia masiva, afectando la integridad de las autopistas interestatales y los oleoductos que cruzan la región. Mientras tanto, la negociación de último minuto con la empresa Aquitec para una planta de desalinización privada es una carrera contra un reloj que ya ha marcado la hora. Incluso con contratos firmados mañana, la ingeniería necesaria para conectar esa fuente al sistema municipal requiere un tiempo que la reserva del 7,7% simplemente no permite. El destino de Corpus Christi es hoy el espejo donde se miran ciudades como Phoenix, El Paso, Monterrey y Saltillo. El error fundamental no fue la falta de lluvia, sino la arquitectura de un modelo económico que invitó a los grandes consumidores industriales antes de asegurar la viabilidad del recurso para la población. Como señaló John Gammon, las ciudades del suroeste han construido imperios sobre la asunción de una abundancia hídrica que la geofísica ha retirado de la mesa. La vulnerabilidad de la infraestructura crítica, puertos, plantas petroquímicas y redes eléctricas, ante la desaparición del agua dulce, es el ángulo muerto más peligroso de la planificación nacional en el siglo XXI. Al cierre de este informe, el nivel de los reservorios sigue cayendo. La estadística es una línea descendente que no se desvía. En algún vecindario de Corpus Christi, esta noche, un ciudadano observará cómo la grieta en el suelo de su sala se ensancha 1 milímetro más, consciente de que no puede usar una gota de agua para salvar su propiedad sin enfrentarse a una multa penal. A 3 kilómetros de allí, las luces de la planta de ExxonMobil y Sabic seguirán encendidas, consumiendo 13 millones de galones cada 24 horas bajo un contrato que la ley de Texas protege por encima de la supervivencia del entorno. El colapso no llega con un estruendo tectónico, llega con el silencio de una manguera seca y el zumbido constante de una industria que sigue bebiendo mientras el río se convierte en polvo. La pregunta ya no es si Corpus Christi se quedará sin agua, sino qué ciudad será la siguiente en descubrir que su futuro fue vendido mucho antes de que empezara a secar.